Bueno, parece que todo va bien, fíjate, incluso hay momentos en los que estoy con esa persona que tiene miedo al compromiso, aclaramos ciertas cosas, pongo en marcha el punto cero, no sé, parece que hablamos y todo está bien y genial, y de repente coge y me bloquea. ¿Te suena? ¿Te es similar esa situación? Porque si hasta hace poco hemos estado hablando o incluso hemos quedado en que vamos a planear, quedar y demás, y de repente esa persona coge y me bloquea? ¿A qué se debe? ¿Qué significa ese bloqueo? La mayoría de las veces es bueno de que entiendas el punto de vista de la otra persona para que lo entiendas simplemente y comprendas cómo funciona la mente de esa persona. Que entiendas y que comprendas hasta cierto punto, no que entiendas y comprendas bajo tu juicio de cómo supuestamente tienen que ser las cosas. Cuando una persona tiene un problema o tiene cierto grado de inseguridad, tienes que entender que hasta cierto punto es razonable esa incoherencia. Pero bueno, no nos pongamos a analizar la incoherencia basado en nuestro razonamiento. ¿Por qué me bloquea? Es bueno que sepa cómo funciona la mente de esa persona. La persona que tiene miedo al compromiso llega a un punto de hipersaturación, aunque no lo muestre. Es decir, llega a un punto de conexión con la realidad que está haciendo un paripé, está haciendo un esfuerzo, está haciendo una especie de aguante con esa realidad y de repente llega un momento determinado que le salta el chip y la persona pues decide eliminar todo contacto porque emite un pensamiento que va asociado a algo que cree que va a pasar o que ha sucedido. Yo siempre explico para entender esto mejor, como el umbral de la percepción, pues lo mismo. El ejemplo de, te pongo un folio, pesa, no, no pesa, pesa, no, no pesa, te pongo otro, pesa, no, avísame cuando pese, no, 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 y de repente salta el chip y dice, uy, ahora pesa un poco, sí, ahora pesa un poco. ¿Quiere decir que ese último folio que le has puesto es el que ha hecho que pese un poco? No, porque si le quitas ese folio sigue pesando igual. Hay un momento en el que la mente es consciente de algo. ¿De qué en las personas que tienen miedo al compromiso? ¿Qué es lo que les salta? Lo que les salta es un pensamiento que le hace ver su incapacidad de afrontar lo que supuestamente es esto. Normalmente cuando hablamos con asertividad a una persona que tiene miedo al compromiso y lo enfrentamos excesivamente con esa realidad, puede ser un choque de no sé qué hacer. ¿Sabes qué hacía? Por ejemplo, yo cuando tenía miedo y no sabía qué hacer, cuando me obligaban a enfrentarme con algo que era tan obvio, 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 de que era verdad eso que me estaban diciendo y no coincidía con lo que yo pensaba, ¿qué es lo que hacía? Me retiraba. Si es esa persona a la que me estaba enfrentando, ¿qué hacía? Bloqueaba a esa persona. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es verdad. Porque lo que me está diciendo sé que tiene la razón. Y como no sé cómo sobrevivir, como no sé qué hacer para buscar esa supervivencia, ¿qué hago? Me alejo, corto. También puede pasar que esa persona con miedo al compromiso te trate de mostrar su dolor, te trate de mostrar que no comparto contigo ciertas cosas. ¿Cómo comparto eso? ¿Cómo te transmito mi dolor? Bloqueando. Muchas veces el te bloqueo es para que veas que he sufrido, para que veas las consecuencias, para que veas el concepto de que mira cómo estoy sufriendo, mira que tú no entiendes mi sufrimiento y mira que no ves lo que a mí me está pasando. Por lo tanto, lo que hago es bloquear a esa persona. Entonces, tenemos que entender que el motivo por el cual la persona te bloquea no tiene que ser un motivo lógico ni un motivo negativo. La persona puede estar bien porque puede estar hasta ese punto aguantando la realidad. De repente llega un momento determinado, te van poniendo folio, llega un momento determinado que ese aguante de la realidad dice, no, no puedo, no puedo, que va, esto no puedo, y le salta el chip. ¿Pero por qué si hace poco estábamos bien y estábamos hablando y no había ningún problema? Sí, porque hasta hace poco estaba creyendo que podía con esa realidad. Esa noche coge, se acuesta, como me pasaba a mí, se acuesta, pensaba y digo, a ver dónde estoy metido. Que va, y para colmo me ha dicho esto, esto y esto, y después, y ahora me digo tal, y por lo tanto la semana que viene va a quedar, y yo ya parece que soy su pareja ahí. Uy, la última vez que me dijo eso parecía que, como que quería tal. Empiezo a darle vuelta a la situación, que va. No, no puedo, yo no puedo estar en esta situación. Me invento una realidad, no puedo seguir en esa línea, que va, además lo mejor es que corto, además eso que me dijo no tenía por qué haberme lo dicho, que va, eso
No, porque me lo ha dicho, yo sé que es verdad, pero no tiene derecho. Además, yo no tengo ahora por qué rendirle explicaciones a esa persona. Me monto mi película y ¿qué hago después? Ahora aquí un momentito, bloqueo y bloqueo y corto. Eso es lo que hago. ¿Para qué? Pues porque no soy capaz de aguantar ese nivel de realidad y me supera ese umbral. Y por otro lado, porque me veo con la necesidad de decirle a esa persona o de transmitirle a esa persona que lo que me ha dicho, que lo que me ha transmitido, pues, bueno, me ha hecho daño por alguno de los motivos. Lo que sí te pido es que si tú eres quien ha experimentado ese bloqueo, es decir, que te han bloqueado, ten en cuenta varias cosas. Normalmente este tipo de bloqueos normalmente no son algo que suelen durar mucho. Al final, más tarde o más temprano, la persona vuelve a conectar con la realidad y vuelve a darse cuenta que lo que ha hecho pues está mal, o vuelve a sentir curiosidad por qué ha pasado con esa persona. ¿Por qué? Porque en el fondo había una atracción, en el fondo hay un vínculo emocional que siempre ha unido. Por lo tanto, cortar toda comunicación con esa persona es doloroso. Mantenerte tú, saciándote tú, avanzando tú solo, no es fácil. Por lo tanto, esa persona que siempre te ha gustado, en el fondo, pues eliminar toda la conexión con esa persona suele costar un poco. Entonces, si tienes un poquito de paciencia y aguantas, te das cuenta que la mayoría de las veces esa persona suele desbloquear, suele aparecer otra vez. Entonces, cuando aparece otra vez, aquí el problema radica en que cuando aparece esa persona, tu corazón normalmente se suele alegrar. Es decir, bien, que me ha desbloqueado. No, no te alegres porque te ha desbloqueado la persona que ha huido. No te alegres por eso. Tienes que solventar ese problema. Tienes que atajar ese problema. Y tienes que, luego cuando contactes con esa persona, ser coherente de quién es el que ha vuelto. La persona que te eliminó. Me gustaría saber por qué me ha eliminado. Y lo afronto. ¿Que me vuelve a bloquear? Sin problema, tampoco pierdo mucho. Es decir, tendrá que afrontar esa persona esa realidad. Si no, ¿qué voy a hacer? Pasar página. Como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Ah, bien, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Pues tal. Y parece bien. Vamos a seguir desde aquí, que no pasa nada. Tengo que afrontar esa situación. Tengo que hacerle ver que me he dado cuenta que me ha bloqueado. Que no pasa nada. Tendrás un motivo, tendrás tus circunstancias, pero que me he dado cuenta que me ha bloqueado. Me gustaría saber por qué, cuál ha sido el problema. Y también hacerle ver que yo no he hecho nada malo para que la persona me bloquee. Que si esa persona ha bloqueado porque tiene un colapso mental que ya no puede soportarlo, pues oye, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Pero aquí lo que más dolor provoca es el hecho de que todo va normal y de repente hace así, pum, y baja todo. Y para colmo, baja a un nivel ya no de ignorarte o de indiferencia, sino a un nivel de te elimino. ¿A qué asociamos nosotros el concepto de te bloqueo? ¿A que soy una persona tóxica para ella? ¿A que le he hecho daño? ¿A que voy, no sé, a que yo soy el malo de la peli para que me tengan que bloquear? A eso lo asociamos. Entonces, no te empieces a romper la cabeza con el por qué te ha bloqueado. Entiende que la mayoría de las veces el motivo del bloqueo suele ser una defensa. Suele ser el no soy capaz de afrontar esta realidad, como te he comentado. O quiero mostrarte que estoy sufriendo y no sé cómo transmitírtelo. Quiero mostrarte que me has hecho daño, que lo que me has dicho con tus palabras la última vez, eso me ha dolido, pues toma, para que aprendas. Aquí tienes bloqueo, para que veas. Por los motivos que sea, la persona te bloquea, pero siempre es una carencia que tiene esa persona. Es decir, siempre es significativo de que esa persona no sabe afrontar ese presente. ¿Que tienes que entenderlo? No es tu obligación entenderlo. ¿Que te va a ser más útil entenderlo, más sano entenderlo, y a ti te va a hacer que te comas menos la cabeza porque no sepas el motivo? El motivo no es porque te odie. El motivo es porque la persona, esa realidad que ha vivido contigo o que ha estado viviendo contigo, aunque pareciera que era positiva, pues para esa persona llegaba un punto en el que esa realidad la transformaba en otra que le provocaba demasiada ansiedad. Y de repente le salta el chip, como hemos hablado del umbral de la percepción, le salta el chip y dice, bloqueo. No te agarres a, ¿ha sido por el último folio por el que pesa? No. ¿Ha sido por lo último que hemos hablado por lo que me ha bloqueado? No.
Ha sido por un cúmulo de cosas y porque la persona llega a un momento en el que salta el chip y se da cuenta de algo que inventa esa persona y que emite esa persona. La mayoría de las veces. También, si tienes un poquito de paciencia, normalmente suele volver todo a su curso. No te estoy pidiendo que estés en un estado de espera. Te estoy diciendo que normalmente suelen volver, como si no hubiera pasado nada. Entonces ahí es donde tienes que actuar bien. Porque si ahí tú actúas de una manera equivocada o por seguir la inercia de que no ha pasado nada, normalmente sueles conectar con el pasado. Y no estamos aquí para repetir bucles del pasado. Ya has visto lo que ha pasado antes, bueno, pues ahora no puedes permitirte el volver a repetir eso. Bueno, espero que este vídeo te haya servido de ayuda y, bueno, te ayude un poco a mejorar si estás experimentando esa sensación, esa situación de me ha bloqueado. De que tengas un poco de paciencia, de que cuando vuelva haga las cosas bien y de que trabajes no intentando entender las cosas bajo el razonamiento de lo último que hemos dicho si estaba bien o lo último que ha pasado. No. Puede ser que la última conversación haya sido un poquito una discusión o algo negativo. Sí, lo habrá utilizado como trampolín y como, bueno, de alguna manera el detonante para lo que ya más tarde o más temprano podía haber pasado. Pero no te agarres a eso, ten paciencia, tú sigue ahí y si lo trabajas bien, bueno, pues cuando vuelva, cuando aparezca o conectando a nosotros por otra vía, dejamos claras ciertas cosas y puedes reconducir la situación. Sobre todo que tú estés bien, que sepas cómo sobrellevar ese momento, que no saques conclusiones que no son, más que nada porque no te interesa, porque no tienes por qué sufrir porque eso suceda. Espero que este vídeo, te repito, te haya servido de ayuda. Un abrazo.